¿Qué es lo que nos hace ser quienes somos? A ver, es una pregunta enorme, pero la respuesta podría no estar en las grandes decisiones de nuestra vida adulta, sino en esos primerísimos momentos, casi olvidados. Hoy vamos a analizar cómo, según el psicoanalista Donald Winnicott, nuestros vínculos más tempranos moldean la base misma de lo que significa ser. Y vamos a empezar de lleno con esta pregunta. ¿Qué es lo que nos hace sentir auténticos, vivos, reales? Para Winnicott, la clave no está en los logros espectaculares, sino en la calidad de esos momentos fundacionales de la infancia, en esa primera relación con quien cumple la función materna. Y ojo, que estas ideas no surgen de la nada, ¿eh? Se basan en una experiencia clínica abrumadora. Hablamos de Donald Winnicott, un pediatra que a lo largo de 40 años observó directamente a más de 60,000 bebés y sus familias. De esa observación minuciosa sacó conclusiones que literalmente revolucionaron el psicoanálisis. Bien, para entender cómo se forma la personalidad, tenemos que hacer un viaje al punto de partida absoluto. El estado psicológico de un recién nacido. ¿Cómo es ese mundo inicial? Escuchen esta cita de Winnicott porque es potentísima. Lo que nos dice es algo radical. Al principio, el bebé no existe por sí mismo en un sentido psicológico. La presencia de la madre, su disponibilidad, no es solo un cuidado, es lo que permite que la propia sensación de existir del bebé empiece a tomar forma. A este estado Winnicott lo llamó identificación primaria. Hay que imaginarse que para el bebé no hay un adentro y un afuera. El calor, el brazo que lo sostiene, el alimento, todo eso es parte de sí mismo. No hay un yo y un otro. Son, por un tiempo, una unidad psíquica indivisible. Estamos hablando de la dependencia más absoluta que se pueda concebir. El bebé no se diferencia del cuidado que recibe. Por eso, que ese ambiente, que es básicamente la madre, sea confiable y se adapte a él, es la condición número 1 para un desarrollo sano. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más conocidos de Winnicott, y la verdad es que es brillante, porque no habla de una madre perfecta, ¿eh? Habla de algo mucho más real y sobre todo mucho más humano. La famosa madre suficientemente buena. Su función tiene como dos grandes momentos. Primero, una adaptación casi total a lo que el bebé necesita. Se anticipa, responde, pero después, y esto es fundamental, empieza a fallar un poquito, de a poco. Esas pequeñas fallas permiten que el niño empiece a tolerar la frustración y a darse cuenta de que el mundo tiene sus propias reglas. Esta labor se puede desglosar en tres funciones principales. Primero, el sostén, o como se lo conoce por su término en inglés, el holding. Es dar seguridad física y emocional, lo que permite que todas las sensaciones del bebé se vayan integrando. Luego, el manipuleo o handling, que es como se toca y se mueve al bebé, ayudándolo a sentir que habita su propio cuerpo. Y por último, la presentación del objeto, que es quizá la más sutil y a la vez la más increíble de todas. Y aquí es donde ocurre algo que parece mágico. La madre le presenta el pecho justo en el momento en que el bebé lo necesita, dándole la ilusión de que fue él quien lo creó con su propio deseo. Este pequeño momento de omnipotencia, esta fantasía de yo creo el mundo, es, paradójicamente, la base que le permitirá después aceptar una realidad que no controla. Muy bien, pasemos ahora a ver cuál es el resultado de todo este valle delicado entre el bebé y su ambiente. Porque de esa interacción emerge nada más y nada menos que el núcleo de nuestra personalidad. Para Winnicott, el self no es solamente el yo o la mente, es la persona entera, esa sensación profunda de ser real, de ser espontáneo, que nace del gesto propio, no de una imitación o de una reacción. Es el corazón vivo de nuestra personalidad y está anclado en el cuerpo. Pero la cosa se pone interesante, porque este self puede tomar dos caminos. Por un lado, tenemos el self verdadero, que es el que surge de la espontaneidad, de lo que nace genuinamente desde adentro. Y por otro, el self falso, que es una construcción, una reacción a las exigencias del ambiente. La diferencia es total. Uno actúa, el otro reacciona. Pero ojo, no pensemos que tener un self falso es necesariamente algo malo. Para nada. Todos tenemos uno sano, que es nuestra capacidad de ser amables, de adaptarnos, de seguir normas sociales. El problema empieza cuando esa fachada, esa cáscara, lo domina todo, y el self verdadero queda escondido, sin poder salir a la luz. Winnicott no se quedó solo con la realidad interna y el mundo exterior. Él identificó una tercera zona, una especie de espacio intermedio donde, según él, transcurre la mayor parte de lo que hace que la vida valga la pena. Este es el espacio transicional.
No es ni pura fantasía interna, ni es la fría realidad objetiva. Es el lugar mental donde jugamos, donde creamos arte, donde vivimos la cultura, la religión. Es esa zona de juego donde usamos símbolos para conectar nuestro mundo interior con el de afuera. El viaje es fascinante. Todo empieza con ese primer osito de peluche, esa mantita, el objeto transicional. ¿Lo creó el bebé o lo encontró? La genialidad de Winnicott es decir que son las dos cosas. Y no hay que resolver la paradoja. De ahí se pasa al juego, luego al juego con otros y finalmente a la capacidad de disfrutar de toda la riqueza de la cultura. Pero claro, todo este proceso es increíblemente delicado y puede fallar. ¿Y qué pasa cuando ese primer ambiente no es suficientemente bueno? Es justo aquí donde Winnicott encuentra el origen de muchas de las dificultades psíquicas más serias, tanto en la infancia como en la vida adulta. Esta descripción es desoladora, ¿verdad? Cuando el self falso se adueña de todo, la persona puede parecer muy exitosa por fuera, pero por dentro hay un vacío terrible, una sensación de no ser real, de estar actuando en su propia vida en lugar de vivirla. El mecanismo es así. Una falla importante en el cuidado es vivida por el bebé como una intrusión, casi como un ataque. Como todavía no tiene un yo fuerte para procesarlo, se ve forzado a reaccionar. Y es esa reacción prematura, en lugar de un gesto espontáneo, la que sienta las bases de un self falso que ya no es sano. Y esto tiene grados. En el lado más saludable, es solo una fachada social. Pero a medida que va dominando, puede llevar a que la mente se desconecte por completo del cuerpo y de las emociones. Y en los casos más extremos, el self verdadero queda tan oculto que la persona vive una existencia que se siente vacía, sin conexión con nada vital. Entonces, y este es el punto central de su teoría sobre la patología, para Winnicott las enfermedades mentales más graves no son tanto un problema de impulsos, sino el resultado de un fracaso del ambiente. Una falla en ese primer vínculo que interrumpió la simple capacidad del bebé de poder ser. Y cerramos con esta pregunta que creo que da para pensar. Si miramos la propia vida, la forma de relacionarnos, lo que nos apasiona y lo que nos frena, ¿qué sentimos que predomina? ¿El gesto espontáneo que sale de adentro, de nuestro núcleo, o la reacción cuidadosa, construida para adaptarnos al mundo? Como vimos, gran parte de esa respuesta se empezó a escribir en nuestros primeros momentos. Todo este análisis, por supuesto, se basa en la obra fundamental de Donald Winnicott y en los trabajos de los autores citados en pantalla, que han ayudado a profundizar en su pensamiento. Muchas gracias por habernos acompañado en esta exploración.